Michel Foucault, Defender la sociedad, curso en el Collège de France, clase del 14 de enero de 1976. Temas: guerra y poder, la filosofía y los límites del poder, derecho y poder real, la dominación y sometimiento, analítica del poder, cuestiones de método, teorías de la soberanía, el poder disciplinario, la regla y la norma. Este año querría comenzar, pero solo comenzar, una serie de investigaciones sobre la guerra como principio eventual de análisis de las relaciones de poder. Podemos encontrar por el lado de la relación belicosa, por el lado del modelo de la guerra, por el lado del esquema de la lucha, de las luchas, un principio de inteligibilidad y análisis del poder político, descifrado por lo tanto en términos de guerras, luchas y enfrentamientos. Como contrapunto forzoso quería empezar con el análisis de la institución militar, las instituciones militares en su funcionamiento real, efectivo, histórico, en nuestras sociedades desde el siglo XVII hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, durante los 5 últimos años, en líneas generales, las disciplinas, en los 5 próximos años, la guerra, la lucha, el ejército. De todas formas, querría recapitular lo que traté de decir en los años anteriores, porque eso me permitirá ganar tiempo para mis investigaciones sobre la guerra, que no están muy avanzadas, y porque eventualmente puede servir de punto de referencia a aquellos de ustedes que no vinieron los años pasados. En todo caso, me gustaría recapitular para mí mismo lo que traté de recorrer. Lo que intentaré recorrer desde 1970 a 1971 fue el cómo del poder, estudiar el cómo del poder, es decir, tratar de captar sus mecanismos entre dos referencias o dos límites. Por un lado, la regla del derecho, las reglas de derecho que delimitan formalmente el poder. Y por el otro extremo, el otro límite, los efectos de verdad que ese poder produce, lleva y que a su vez lo prorrogan. Triángulo, por lo tanto, poder, derecho, verdad. Esquemáticamente digamos esto: existe una cuestión tradicional que es, creo, la de la filosofía política y que podríamos formular así: ¿cómo puede el discurso de la verdad o simplemente la filosofía entendida como el discurso por excelencia de la verdad fijar los límites de derecho del poder? Esa es la cuestión tradicional. Ahora bien, la que yo quería plantear es una cuestión que está por debajo, una cuestión muy fáctica en comparación con la tradicional, noble y filosófica. Mi problema sería, en cierto modo, el siguiente: ¿cuáles son las reglas de derecho que las relaciones de poder ponen en acción para producir discursos de verdad? O bien, ¿cuál es el tipo de poder susceptible de producir discursos de verdad que en una sociedad como la nuestra están dotados de efectos tan poderosos? Quiero decir esto: en una sociedad como la nuestra, aunque también, después de todo, en cualquier otra, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. No pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. No hay ejercicio del poder sin cierta economía con los discursos de verdad, que funcionan a partir y a través de ese poder. El poder nos somete a la producción de verdad, de la verdad, y solo podemos ejercer el poder por la producción de verdad. Esto es válido en cualquier sociedad, pero creo que en la nuestra esa relación entre poder, derecho y verdad se organiza de una manera muy particular. Para marcar simplemente no el mecanismo de la relación entre poder, derecho y verdad, sino la intensidad de la relación y su constancia. Digamos lo siguiente: el poder nos obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar. Tenemos que decir la verdad, estamos forzados, condenados a confesar la verdad o encontrarla. El poder no cesa de cuestionarnos, no cesa de investigar, de registrar, institucionaliza la búsqueda de la verdad, la profesionaliza, la recompensa.
Tenemos que producir la verdad del mismo modo que, al fin y al cabo, tenemos que producir riquezas y tenemos que producir una para poder producir las otras. Y por otro lado, estamos igualmente sometidos a la verdad, en el sentido de que esta es la ley. El que decide, al menos en parte, es el discurso verdadero. Él mismo vehiculiza, propulsa efectos de poder. Después de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir o a cierta manera de morir, en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos de poder. Por lo tanto, reglas de derecho, mecanismos de poder, efectos de verdad, o bien reglas de poder y poder de los discursos verdaderos. Esto fue más o menos el ámbito muy general del recorrido que quise hacer, recorrido que realicé, bien lo sé, de una manera parcial y con muchos zigzags. Ahora querría decir algunas palabras sobre ese trayecto. ¿Qué principio general me guió y cuáles fueron las consignas imperativas o las precauciones de método que tomé? Un principio general en lo que se refiere a las relaciones del derecho y el poder, la otra referencia 35, me parece que hay un hecho que no debemos olvidar, y es que en las sociedades occidentales, y esto es así a partir de la Edad Media, la elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno del poder real. El edificio jurídico de nuestras sociedades se construyó a pedido del poder real y también en su beneficio, para servirle de instrumento o de justificación. En Occidente, el derecho es un derecho de encargo real. Todo el mundo conoce, por supuesto, el papel famoso, célebre, repetido, reiterado de los juristas en la organización del poder real. No hay que olvidar que la reactivación del derecho romano hacia mediados de la Edad Media, que fue el gran fenómeno en torno y a partir del cual se reconstruyó el edificio jurídico disociado tras la caída del Imperio Romano, fue uno de los instrumentos técnicos constitutivos del poder monárquico, autoritario, administrativo y finalmente absoluto. Formación, por lo tanto, del edificio jurídico alrededor del personaje real e incluso a pedido y en beneficio del poder real. Cuando los siglos siguientes ese edificio jurídico escape al control real, se vuelva contra el poder real, siempre se pondrán en entredicho los límites de este poder, la cuestión de sus prerrogativas. En otras palabras, creo que el personaje central en todo el edificio jurídico occidental es el rey. De él se trata, de sus derechos, su poder, los límites eventuales de este. De esto se trata fundamentalmente en el sistema general, en la organización general, en todo caso, del sistema jurídico occidental. Ya han sido los juristas los servidores del rey o sus adversarios. En esos grandes edificios del pensamiento y el saber jurídico siempre se trata, de todos modos, el poder real. Y se trataba del poder real de dos maneras, ya fuera para mostrar en qué basamento jurídico se investía ese poder, de qué forma el monarca era efectivamente el cuerpo viviente de la soberanía, cómo su poder a un absoluto se adecuaba exactamente a un derecho fundamental, ya fuera el contrario, para mostrar cómo había que limitar ese poder del soberano, a qué reglas de derecho debía someterse, y según dentro de qué límites tenía que ejercer su poder para que éste conservase su legitimidad. Desde la Edad Media, la teoría del derecho tiene como papel esencial fijar la legitimidad del poder. El problema fundamental, central, alrededor del cual se organiza por esa teoría, es el poder de la soberanía. Decir que el problema de la soberanía es el problema central del derecho en las sociedades occidentales significa que el discurso y la técnica del derecho tuvieron la función esencial de disolver dentro del poder la existencia de la dominación, reducirla o enmascararla para poner de manifiesto en su lugar dos cosas. Por una parte, los derechos legítimos de la soberanía y por la otra, la obligación legal de la obediencia. El sistema del derecho está
enteramente centrado en el rey, es decir, en definitiva, es la desposesión del hecho de la dominación y sus consecuencias. En los años previos, al hablar de las diferentes cositas que mencioné, el proyecto general consistía en el fondo en invertir la dirección general del análisis, que es, creo, la del discurso del derecho en su totalidad desde la Edad Media. Traté de hacer eso, de hacerlo inverso, es decir, hacer que la dominación, al contrario, tuviera el valor de un hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y mostrar además a partir de allí no solo cómo el derecho es, de una manera general, el instrumento de esa dominación, eso ya está dicho, sino también cómo y hasta dónde y en qué forma el derecho, y cuando digo derecho no pienso únicamente en la ley, sino en el conjunto de los aparatos de las instituciones y los reglamentos que aplican derecho, vehiculiza y pone en acción las relaciones que no son de soberanía, sino de no dominación. Y por dominación no me refiero derecho macizo de una dominación global de unos sobre otros o de un grupo sobre otro, sino las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse dentro de la sociedad, en consecuencia no al rey en su posición central, sino a los súbditos en sus relaciones recíprocas, no a la soberanía de su edificio único, sino a los múltiples sometimientos que se producen y funcionan dentro del cuerpo social. El sistema de derecho y campo judicial son el vehículo permanente de relaciones de dominación, de técnicas de sometimiento polimorfas. Creo que no hay que ver el derecho por el lado de una legitimidad a establecer, sino por el de los mecanismos de sometimiento que pone en acción. Por lo tanto, la cuestión es para mí eludir o evitar el problema central para el derecho de la soberanía y la obediencia de los individuos sometidos a ella, y poner en relieve el lugar de una y otra, el problema de la dominación y el sometimiento. Siendo así, era necesaria cierta cantidad de precauciones de método para tratar de seguir esta línea. Intentaba eludir o rodear la línea general del análisis jurídico. Precauciones de método. En primer lugar, la siguiente. No se trata de analizar las formas regladas y legítimas del poder en su centro, en lo que pueden ser sus mecanismos generales o sus efectos de conjunto. Al contrario, se trata de captar el poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde se vuelve capilar, es decir, tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales, y sobre todo donde ese poder, al desbordar las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se prolonga por consiguiente más allá de ellas, se inviste de unas instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se dan instrumentos materiales de intervención, eventualmente incluso violentos. Un ejemplo, si quieren. En vez de procurar saber dónde y cómo se funda el poder punitivo en la soberanía, tal como ésta es presentada por la filosofía del derecho, sea del derecho monárquico, del derecho democrático, traté de ver cómo el castigo, el poder de castigar, cobraban cuerpo efectivamente en cierta cantidad de instituciones locales, regionales, materiales, ya fuera el suplicio o la prisión. Y esto en el mundo a la vez institucional, físico, reglamentario y violento de los aparatos concretos de castigo. En otras palabras, captar el poder por el lado del extremo cada vez menos jurídico de su ejercicio. Esa es la primer consigna dada. Segunda consigna, se trata de no analizar el poder en el plano de la intención o de la decisión, no procurar tomarlo por el lado interno, no plantear la cuestión, creo yo, laberíntica y sin salida, que consiste en decir, ¿quién tiene entonces el poder? ¿Quién tiene en la cabeza? ¿Qué busca quien tiene el poder? Habría que estudiar el poder, al contrario, por el lado en que su intención, si la hay, se inviste por completo dentro de prácticas reales y efectivas. Estudiarlo, en cierto modo, por el lado de su cara externa, donde
está en relación directa e inmediata con lo que podemos llamar de manera muy provisoria su objeto, su blanco, su campo de aplicación. En otras palabras, donde se implanta, produce sus efectos reales. Por lo tanto, no preguntar por qué algunos quieren dominar, qué buscan, cuál es la estrategia del conjunto, sino cómo pasan las cosas en el momento mismo, en el nivel, en el plano del mecanismo del sometimiento, o en esos procesos continuos e ininterrumpidos que someten los cuerpos, dirigen los gestos, rigen los comportamientos. En otros términos, en vez de preguntarse cómo aparece el soberano en lo alto, procurar saber cómo se constituyen poco a poco, progresiva, real, materialmente los súbditos, sujets, el sujet, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, las fuerzas, las energías, las materias, los deseos, los pensamientos, etcétera. Captar la instancia material del sometimiento en cuanto constitución de los súbditos sería, por decirlo así, exactamente lo contrario de lo que Hobbes quiso decir en el Leviatán, y de lo que creo que al fin y al cabo quieren hacer todos los juristas cuando su problema consiste en saber cómo, a partir de la multiplicidad de individuos y las voluntades, pueden formarse una voluntad o un cuerpo únicos, pero animados por un alma que sería la soberanía. Recuerden el esquema del Leviatán. En él, el Leviatán es en cuanto hombre fabricado, no es otra cosa que la coagulación de una serie de individualidades separadas que se reúnen por obra de cierto número de elementos constitutivos del Estado. Pero en el corazón, o mejor, en la cabeza del Estado, existe algo que lo constituye como tal, y ese algo es la soberanía, de la que Hobbes dice que es precisamente el alma del Leviatán. Pues bien, en vez de plantear el problema del alma central, creo que habría que tratar de estudiar, y es lo que intenté hacer, los cuerpos periféricos y múltiples, esos cuerpos constituidos por los efectos del poder como sujetos. Tercera precaución de método: no considerar el poder como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo, dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase sobre las otras. Tener bien presente que el poder, salvo si se lo considera desde muy arriba y muy lejos, no es algo que se reparte entre quienes lo tienen y lo poseen en exclusividad y quienes no lo tienen y lo sufren. El poder, creo, debe analizarse como algo que circula, o mejor, como algo que solo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien. El poder funciona. El poder se ejerce en red, y en ella los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Nunca son el blanco inerte o consistente del poder. Siempre son sus relevos. En otras palabras, el poder transita por los individuos, no se aplica a ellos. Así pues, creo que no hay que concebir al individuo como una especie de núcleo elemental, átomo primitivo, materia múltiple e inerte, sobre la que se aplica y contra la que golpea el poder, que somete a los individuos o los quiebra. En realidad, uno de los efectos primeros del poder es precisamente hacer que un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos se identifiquen y constituyan como individuos. Vale decir que el individuo no es quien está enfrente del poder, es, creo, uno de sus efectos primeros. El individuo es un efecto del poder y al mismo tiempo, en la medida misma que lo es su relevo. El poder transita por el individuo que ha constituido. Cuarta consecuencia, en el plano de las precauciones del método. Cuando digo el poder se ejerce, circula, forma una red, tal vez sea verdad hasta cierto punto. También puede decirse todos tenemos fascismo en la cabeza, y más fundamentalmente aún, todos tenemos poder en el cuerpo. Y el poder,
al menos en cierta medida, transita o transuma por nuestro cuerpo. Todo eso, en efecto, puede decirse, pero no creo que a partir de ahí haya que concluir que el poder es, por decirlo de algún modo, la cosa mejor repartida del mundo, la más repartida, aun cuanto hasta cierto punto lo sea. No se trata de una especie de distribución democrática o anárquica del poder a través de los cuerpos. Quiero decir lo siguiente, me parece que, y aquí estaría la cuarta precaución del método, lo importante es no hacer una especie de deducción del poder que parta del centro y trate de ver hasta dónde se prolonga por abajo, en qué medida se reproduce, se extiende hasta los elementos más atomistas de la sociedad. Al contrario, creo que habría que hacer, es una precaución de método a seguir, un análisis ascendente del poder, vale decir, a partir de los mecanismos infinitesimales que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y ver después cómo esos mecanismos de poder, que tienen por lo tanto su solidez y en cierto modo su tecnología propias, fueron y son aún investidos, colonizados, utilizados, modificados, transformados, desplazados, extendidos, etc., por unos mecanismos cada vez más generales y unas formas de dominación global. No es esta la que se pluraliza y repercute hasta abajo. Creo que hay que analizar la manera en que en los niveles más bajos actúan los fenómenos de las técnicas, los procedimientos del poder. Mostrar cómo se desplazan esos procedimientos, desde luego, cómo se extienden y se modifican, pero sobre todo cómo son investidos, anexados por fenómenos globales y cómo unos poderes más generales o unas ganancias económicas pueden deslizarse en el juego de estas tecnologías de poder, a la vez relativamente autónomas e infinitesimales. Un ejemplo para que la cosa sea más clara con respecto a la locura. Podríamos decir esto, y sería el análisis descendente del que creo que hay que desconfiar. A partir de fines del siglo XVI y en el siglo XVII, la burguesía se convirtió en la clase dominante. Dicho esto, ¿cómo puede deducirse de ello la internación de los locos? La deducción siempre se hará, siempre es fácil hacerla, y esto es precisamente lo que yo reprocharé. En efecto, es fácil mostrar cómo es verdaderamente necesario deshacerse del loco, por ser este justamente inútil para la producción industrial. Podría hacerse lo mismo, si ustedes quieren, ya no a propósito del loco, sino de la sexualidad infantil. Es lo que hizo alguna gente, hasta cierto punto Wilhelm Reich, sin duda Raymond Rich, y decir a partir de la dominación de la clase burguesa cómo puede comprenderse la represión de la sexualidad infantil. Pues bien, sencillamente, habida cuenta de lo que el cuerpo humano se convirtió esencialmente en fuerza productiva desde el siglo XVII al siglo XVIII, todas las formas de gasto que eran irreductibles a esas relaciones, a la constitución de las fuerzas productivas, todas las formas de gasto así manifestadas en su inutilidad, fueron proscritas, excluidas, reprimidas. Siempre es posible hacer estas deducciones a la vez verdaderas y falsas. Son en esencia demasiado fáciles porque podríamos hacer exactamente lo contrario y a partir del principio de que la burguesía se convirtió en una clase dominante, deducir justamente que los controles de la sexualidad y de la sexualidad infantil no son deseables en absoluto. Lo indispensable, al contrario, sería un aprendizaje sexual, un adiestramiento sexual, una precocidad sexual, en la medida en que, después de todo, se trata de reconstruir mediante la sexualidad una fuerza de trabajo de la que es bien sabido que al menos a comienzos del siglo XIX se consideraba que su condición óptima sería la infinitud. Cuanto más mano de obra hubiera, cuanto mayor plenitud y exactitud pudiera funcionar el sistema de la producción capitalista. Podría funcionar el sistema de la producción capitalista.
Me parece que del fenómeno general de la dominación de clase burguesa puede deducirse cualquier cosa. Creo que hay que hacer Creo que lo que hay que hacer es lo inverso, es decir, ver históricamente cómo, a partir de abajo, los mecanismos de control pudieron actuar en lo que se refiere a la exclusión de la locura, a la represión, a la prohibición de la sexualidad, cómo en el nivel efectivo de la familia, del entorno inmediato, de las células o de los niveles más bajos de la sociedad, esos fenómenos de represión o exclusión tuvieron sus instrumentos, su lógica y respondieron a cierta cantidad de necesidades, mostrar cuáles fueron sus agentes y no buscarlos en absoluto por el lado de la burguesía general, sino por el de los agentes reales que pudieron ser el entorno inmediato de la familia, los padres, los médicos, los escalones más bajos de la policía, etcétera, y cómo esos mecanismos de poder, en un momento dado, en una coyuntura precisa y mediante una serie de transformaciones, comenzaron a volverse económicamente rentables y políticamente útiles. Y creo que lograríamos mostrar fácilmente, bueno, es lo que quise hacer antaño, en todo caso, en varias oportunidades, que en el fondo lo que necesitó la burguesía, aquello en lo cual el sistema puso finalmente su interés, no fue que los locos fueran excluidos o que la masturbación de los niños se vigilara y prohibiera. Una vez más, el sistema burgués puede tolerar perfectamente lo contrario. No encontró su interés y se invirtió efectivamente en el hecho de que fueran excluidos, sino en cambio en la técnica y el procedimiento mismos de la exclusión, los mecanismos de exclusión, el aparato de vigilancia, la medicalización de la sexualidad, de la locura, de la delincuencia constituido por la burguesía. Todo esto, vale decir, la micromecánica del poder representó a partir de un momento dado un interés para ella. Digamos además que en la medida en que las nociones de burguesía e interés de la burguesía carecen verosímilmente de contenido real, al menos para los problemas que acabamos de plantear, lo que hay que ver es justamente que no se trata de que la burguesía considera que había que excluir la locura o reprimir la sexualidad infantil, sino que a partir de cierto modo y por razones que hay que estudiar, los mecanismos de exclusión de la locura y los mecanismos de vigilancia de la sexualidad infantil aportaron cierta ganancia económica, demostraron cierta utilidad política y como resultado fueron naturalmente colonizados y sostenidos por mecanismos globales y finalmente por todo el sistema del Estado. Si nos aferramos a esas técnicas de poder, si partimos de ellas y mostramos la ganancia económica o las utilidades políticas que producen, en cierto contexto y por ciertas razones, podremos comprender efectivamente cómo esos mecanismos terminan por formar parte del conjunto. En otras palabras, la burguesía se burla completamente de los locos, pero los procedimientos de exclusión de estos rindieron, liberaron a partir del siglo XIX y una vez más, según ciertas transformaciones, un rédito político y eventualmente incluso cierta utilidad económica que consolidaron el sistema y lo hicieron funcionar en su conjunto. La burguesía no se interesa en los locos, sino en el poder que ejerce sobre ellos.